Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad educativa del día de hoy. Como le hemos dicho siempre, están estas actividades en el marco de la campaña de cuidar la salud mental, una acción por la vida, que promueve Casa Abierta desde hace un buen tiempo, con diferentes nombres, pero sí en lo que es la prevención en salud mental. En el mes de junio hemos estado trabajando temas vinculados a las adicciones, porque en junio, específicamente el día 26, es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y desde Casa Abierta, siempre en este día, el 26 y en todo el mes de junio, queremos pues reiterar nuestro compromiso de trabajar en la prevención del uso problemático de sustancias, en la reducción de la demanda de drogas, pero si ya una persona está afectada por la adicción, entonces poder acompañarles, por lo menos en lo que alcance un programa ambulatorio, pero igualmente si requiere otro tipo de abordaje, también les acompañamos, les orientamos para que pueda llegar a un centro donde le puedan dar el acompañamiento que necesite según el caso. La semana pasada, ustedes los que participaron, que fue una experiencia de una comunidad terapéutica de México. Muy interesante el proyecto y los que no estaban pueden ir al canal de YouTube y buscarlo, de cómo funciona una comunidad terapéutica, de cómo ese encuentro con la otra persona, la convivencia, cómo ayuda al proceso de cambio de recuperación. Un programa hermoso que nos estuvo compartiendo una colega de allá de México, Kisayi. Ustedes pueden buscarlo en el canal de YouTube, les reitero, que ya se ha subido. Bueno, pues o cada mes o cada día internacional de lucha contra el uso indebido de droga y el tráfico ilícito de drogas, entonces tiene un lema. En este caso, en este año, es las personas primero. O sea, los programas deben ser centrados en las personas. Basta de la estigmatización y la discriminación. Reforcemos la prevención. Todos los enfoques, así como esta Casa Abierta, es hacia la prevención y no estigmatizar las personas que padecen esta condición, como cualquier otra condición de salud, como hemos dicho en principio, hemos dicho muchas veces. Ahora, en el día de hoy, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el programa ambulatorio de Casa Abierta y luego entonces vamos a pasar a historias de recuperación. Personas que estuvieron siendo acompañadas en Casa Abierta y que hoy están en ese proceso de cambio, de recuperación. Ellos nos van a contar cuál ha sido su experiencia, cuáles son los resultados de entrar en un proceso de recuperación. Ciertamente hay muchas recaídas, hay muchos revés en el acompañamiento a personas con uso problemático de sustancias, pero también tenemos muchas historias de éxito de personas que viven su vida en condiciones óptimas, como cualquiera de los que están acá que no tienen uso problemático de sustancias, porque han reconocido que tienen una condición, que tienen una enfermedad que necesita ser tratada como tal y estar pues siempre pues vigilante, consciente de la condición que se padece para poderla manejar en el día a día. Similar al que tiene una condición crónica igual de salud, como una diabetes que tiene que estar vigilante, de llevar su tratamiento, de llevar las indicaciones que le dan los médicos, las dietas.
Igualmente, una persona que padece adicción necesita estar pues, vigilante a su condición para no tener recaídas. Vamos a hablar un poco de lo que es el programa de Casa Abierta, pero de una manera muy limitada, para que después las personas que nos van a acompañar puedan hablar de su historia de recuperación. Hay una de las personas que nos iba a acompañar que no se ha podido conectar, no sé, algún problema técnico que no puede estar con nosotros todavía, pero cuando yo haga la introducción, pues comenzamos con la persona que sí ya está presente en sala. Por razones, ¿verdad?, de confidencialidad, no decimos ni el nombre, le hemos puesto una X, y si son dos, pues X1, X2. Esas personas no van a abrir la cámara por cuestión de confidencialidad, porque todavía lamentablemente hay una estigmatización y una discriminación. Entonces ellos hoy en su vida normal, ahí igual que cualquier otro, pues necesitan proteger su identidad, el anonimato, como se dice normalmente. Bien, entonces les voy a presentar un resumen breve de lo que es el programa de acompañamiento antes de que participen pues, la persona protagonista del día de hoy, que son la persona que han vivido un proceso de recuperación. Y Casa Abierta a través de su programa ha sido un pilar importante en su proceso. Vamos a comenzar hablando de tratamiento de las adicciones en sentido general. Pero otra vez les reitero, les prometo que va a ser muy breve, solo para contextualizarnos. Hay varios tipos de tratamiento para las adicciones que van desde consultas externas, programas ambulatorios, comunidad terapéutica, centros privados de internamiento, centros cristianos. Casa Abierta podemos decir que se ubica en un intermedio entre lo que son las consultas externas y los programas ambulatorios. Digo esto porque no nos limitamos solo a las consultas individuales, que serían las consultas externas, o la consulta con la persona identificada y la familia, sino que también hacemos grupos, terapias de grupo, pero no podemos llegar como a esa amplitud de ambulatorio, porque quizás un ambulatorio requiere que sea un poco más intensivo, que tenga más terapia. Y eso lo hacemos básicamente por la posibilidad de las personas que demandan nuestro acompañamiento, porque nosotros sí pudiéramos trabajar un programa más intensivo, pero por las condiciones que son personas que trabajan o que estudian, el tema de la llegada, el tránsito, no pueden ir más de 2 veces, digamos, a la institución. Por eso digamos que nos situamos en ese intermedio de consultas externas y programas ambulatorios. La comunidad terapéutica, ustedes vieron un ejemplo la semana pasada, y aquí en la República Dominicana hay varios ejemplos. Hay comunidades terapéuticas que son dirigidas por profesionales y también por personas en recuperación, como la que nos compartieron, pero hay otras que están básicamente dirigidas por personas en recuperación, que son como una etapa de su proceso y son quienes van dirigiendo pues, la comunidad. Tenemos los centros privados de internamiento en nuestro país, son bastante costosos, pero son centros sí que están dirigidos por personas que tienen uso problemático de sustancia alguno, que están en recuperación, pero sí la mayoría por profesionales de la salud mental. Aquí hay varios centros privados que son bien costosos. Luego tenemos centros cristianos que son cada vez más frecuentes, pero generalmente estos centros se dedican básicamente a la formación, al crecimiento en la fe, en la palabra de Dios, pero muchos desconocen lo que es el tratamiento a las adicciones.
Esas son las posibilidades acá. Esos programas pueden tener la intervención tanto del psicólogo, del consejero en adiciones y psiquiatra, trabajadores sociales. Pueden ser multidisciplinarios. Nosotros acá tuvimos un proceso de formación en Casa Abierta en el modelo Matriz, que Matriz es un modelo que proporciona un enfoque estructurado para el tratamiento psicosocial de adultos que abusan o son dependientes de las drogas estimulantes. Este programa está dirigido en particular para los que abusan de drogas estimulantes y es un tratamiento ambulatorio, intensivo, es para el consumo de sustancias. Pero vamos a ver la adaptación que Casa Abierta ha podido hacer después que recibimos este entrenamiento para acompañar a las personas que así demandan a Casa Abierta. Este es un programa intensivo, como ya he dicho, y está basado especialmente en la terapia cognitiva conductual, muy orientado en esa terapia cognitiva conductual. Tiene terapias de grupo, tiene terapias multifamiliares, las sesiones individuales, la entrevista motivacional, se remiten a grupos de autoayuda, en general lo que es el Matriz. Pero vamos a ver cómo Casa Abierta ha podido adaptarlo a la realidad, según las posibilidades también de las personas que requieren nuestros servicios. Bueno, nosotros tenemos las entrevistas motivacionales, lógico, son vitales para determinar el proceso, ¿verdad?, que va a requerir cada persona para que ellos puedan ir haciendo conciencia, las personas acompañadas, de la condición que padecen, porque ustedes saben que la adicción es una enfermedad que se caracteriza por la negación, por el autoengaño, y entonces en estas entrevistas motivacionales se ayuda a que el paciente pueda tomar conciencia de su condición y poder entonces entrar en un proceso de tratamiento. Están las sesiones individuales de progreso que contempla el programa Matriz para dar seguimiento a cómo van evolucionando en el proceso del programa. Pero en Casa Abierta además agregamos la psicoterapia. O sea, ya vamos también a trabajar con esas personas los traumas, las situaciones sin resolver, las relaciones familiares, en fin, todo ese tipo de situaciones psicológicas, ya que quizás no están directamente, aparentemente vinculadas con la adicción, pero que si no se abordan, pueden traer situaciones de recaídas o la persona no puede sentir ese bienestar de recuperación como se espera después que se ha dejado de consumir. Otra que contempla este programa son los grupos de habilidades de recuperación temprana. Se hace una vez por la semana. Vamos a explicar un poco de qué consiste en este grupo, pero como su nombre lo dice, es las habilidades de recuperación temprana. En un proceso de recuperación, lo primero que se busca es que la persona, además de hacer conciencia de la condición que tienes, pueda parar de consumir. Entonces, estos grupos dan esas estrategias para que la persona pueda dejar de consumir. Pero en un proceso de tratamiento no es todo. O sea, la abstinencia no es todo. De hecho, personas que han estado mucho tiempo en abstinencia, pero no tienen conciencia del problema, no siguen trabajando y viene la recaída. También están, y también como parte de Matriz, los grupos de prevención de recaídas, que se hacen una vez por semana. En el caso de Matriz, plantea tanto los grupos de habilidades de recuperación temprana como los de prevención de recaídas, se plantean 2 veces a la semana. Pero nosotros solo lo hacemos una vez. Sí, siempre derivamos a los grupos de autoayuda y las personas que nos acompañan van a hablar también de lo que ha significado pertenecer a grupos de autoayuda
grupos basados en 12 pasos, 12 tradiciones, que recomienda el mismo programa Matrix. Hacemos algunas sesiones familiares, pero la multifamiliar que contempla el programa Matrix no hemos podido todavía organizarla por las mismas razones del tiempo, de la disponibilidad de las personas que demandan el servicio. Rápidamente le paso a decir qué se trabaja en cada uno de los grupos. Trabajamos en el grupo de habilidades de recuperación temprana la importancia de organizarse. O sea, para comenzar un proceso de recuperación se requiere de una estructura y más si es a nivel ambulatorio, la persona tiene que agenciarse esa propia estructura, de tener un horario, unas condiciones fijas de lo que va a hacer en cada momento para, como se dice en los grupos, para andar con rumbo fijo. Siempre saber lo que se va a crear, una estructura, la manera, en el tiempo de los alimentos, el tiempo, se recomienda siempre ejercicios, el tiempo para el programa, en fin, toda una organización de su día, hora de acostarse siempre similar, hora de levantarse igual. Los disparadores, o sea, que la persona reconozca cuáles son las situaciones, tanto interna como externa, que lo pueden llevar a consumir. Todo varias sesiones se trabajan con este tema. Y también se trabaja este esquema del disparador. O sea, cuando una persona se expone o se enfrenta a un disparador de consumo, puede llevar a pensamiento de consumo y luego llevar al deseo y finalmente consumir. Entonces trabajamos mucho por eso aquí en los pensamientos, poder trabajar las técnicas de parada de pensamiento para hacer la prevención de no recaer. Es el punto más, en este esquema más importante para hacer la prevención. Identificar esos pensamientos y poder entonces revertir un proceso de recaída usando técnicas de parada de pensamiento, la relajación y demás. Luego está el tema de la lucha interna, de quiero o no quiero, siempre está esa lucha, que la puedan identificar para que puedan hacerse conscientes y decidir por una recuperación. Pensamientos, emociones y comportamientos, todo esto como así de la terapia cognitiva conductual, que los pacientes puedan identificar con claridad. Como un pensamiento lleva una emoción y un comportamiento determinado. Trabajamos los comportamientos adictivos, es decir, la adicción no solo se expresa a través del consumo de sustancias, sino que se manifiesta a través de varios comportamientos. O sea, acompañamos a la persona para que esté vigilante de esos comportamientos adictivos que pueden venir y que necesita también pues, trabajar y poder entonces encaminarse hacia la recuperación. La impulsividad, que es una condición característica de la persona con adicción. Esa recompensa inmediata, cómo trabajarla para poder, digamos que, postergar la recompensa y no de manera inmediata como es una conducta infantil que lo quieren para allá. Entonces se trabaja mucho eso. Y luego los consejos de los 12 pasos, el programa de autoayuda, está contemplado en el manual. Todas estas sesiones están en el manual de Matrix y al final, que se trabaja toda la parte más teórica, digamos, hay trabajo, pregunta para que las personas puedan seguir trabajando, elaborando y se revisan en cada sesión. Es un manual muy personal que luego puede ser revisado, la persona puede recordar todo lo que trabajó. Y algunos temas, porque ya en la prevención de recaída es un proceso ya más largo, después que la persona ha podido parar de consumir, que va teniendo conciencia de su condición, entonces se trabajan muchos temas para poder prevenir las recaídas. Se trabaja, por ejemplo, el tema de cómo el trabajo y la recuperación, cómo se puede manejar este tema, cómo yo me vinculo en el trabajo y la recuperación a la vez.
la culpa y vergüenza. No voy a hacer muchos comentarios para que podamos continuar, pero ya los mismos temas son sugerentes de lo que se está trabajando. El mantenerse ocupado, otra vez ya aquí se retoma, el buen uso del tiempo libre, el manejo del estrés, la honestidad, que es básica para todo proceso de recuperación, la confianza, el tiempo que tarda para recuperar esa confianza en la familia, especialmente en los amigos. Sexo y recuperación, pues buscando de que sea un sexo, una sexualidad saludable y no que se convierta también en un comportamiento adictivo. Anticipar, prevenir las recaídas, que es de sentido general lo que se trabaja en este grupo. Controlar la ira o aprender a manejar esa ira es básico en este proceso. Bueno, en todos los procesos de la vida, pero en la persona con adicción, en general, tiene dificultad para el manejo de las emociones y de manera muy particular de la ira. Habilidades de comunicación, por supuesto, para todo el proceso de reinserción. Gestionar mi vida y mi dinero también. El manejo del dinero es muy importante, que una persona en recuperación pueda aprender a hacerlo de una manera adecuada y que no se convierta en un disparador para consumir. Bueno, esos son en general algunos de los temas que se trabajan en la institución. Pero yo quiero dejar el tiempo para esas historias de recuperación. Tengo una persona de la que iba a contar su historia que no ha podido entrar. No sé cuál es el problema técnico por lo que no ha podido entrar, pero sí tengo una persona que sé que estás aquí, que podemos comenzar a ver cómo ha sido ese proceso de recuperación. Y bueno, ya se había desconectado también. A estas personas le hemos hecho 3 preguntas fundamentales. Siento que solo veo uno de los 3 personas, aunque las 3 me confirmaron. Y una me ha estado hablando que no ha podido conectarse. Va a tener que hacerlo desde otro dispositivo, pero cuando esté hablando la primera persona, que es la que está con nosotros, entonces después pues pasamos a ver qué podemos hacer con la persona que no se han podido conectar. Bueno, entonces vamos a decir a X1 que nos va a responder. Primero, son 3 preguntas y la primera es, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a buscar tratamiento? Haciendo énfasis en las relaciones, en las condiciones emocionales, familiares, relacionales. X1, si nos puede contar, nos escucha. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, Okay. me escuchan. Sí, te escucho. Te escuchamos. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias a Casa Abierta y a Teresa por la invitación. Respondiendo la pregunta, las razones que me llevaron a buscar ayuda o tratamiento fue básicamente que yo llegué al punto en que sentía que estaba viviendo una doble vida porque aparentaba ante las personas conocidas, ante las personas más cercanas, que todo estaba bien o que yo estaba eh, dentro de lo que aparentaba, ¿verdad? Todo estaba bajo control. Sin embargo, ya por dentro ya yo no aguantaba más y todo pasó cuando hubo un detonante donde se donde ya yo no podía continuar con la doble vida, con la, la doble vida que llevaba, básicamente. Esto fue un punto de quiebre donde tuve que buscar ayuda, primero
con mi familia y mis compañeros más cercanos. Eso fue lo que me hizo a mí buscar ayuda. Inmediatamente me recomendaron que buscara ayuda profesional, porque era ya algo que yo no podía, no podía controlar. Y necesitaba ayuda. Eh, en las relaciones y en cuanto a lo familiar, afectó sobremanera. Eso llevó a muchas rupturas a nivel familiar. Wow, o sea, yo a veces pienso que mi familia se llevó a desbaratar por culpa de ese consumo que yo estaba llevando en ese momento. Ya después se fue abordando ya de manera profesional con el acompañamiento y más ya a nivel de la condición en sí, fue con el programa Matrix. No se oye. Gracias, X1, vamos a decir. Resulta que te vas a tocar seguir porque Está bien. X, bueno, dos personas, una que no sé, que no ha podido conectarse y parece que hay otras personas que están teniendo dificultad. Tendríamos que ver qué fue que técnicamente nos falló. Parece desde casa abierta, que quizá manipulamos algo mal y hay algunas personas que entonces no han podido entrar, así como la que van a compartir y otras que vinieron, que iban a venir como participantes. Les pedimos excusa. Espero que después puedan ver entonces la grabación estas personas. Entonces, X1, ¿en qué consistió el tratamiento? Los tipos de terapia, sobre los grupos de autoayuda, ¿cuál fue el proceso ahí? Bien, nada, lamentando que no están las demás personas que nos iban a acompañar. Realmente resumí bastante la pregunta anterior en cuanto a al estado emocional, las relaciones familiares y las relaciones interpersonales que llevaba. Básicamente, para culminar con la pregunta anterior, fue devastado, o sea, totalmente devastado emocionalmente. Eh, y básicamente sin mucha gana de vivir, probablemente. Eh, Nada, la segunda pregunta en lo que consistió fue en el acompañamiento por parte del terapeuta, o sea, la terapia individual con el terapeuta. El programa Matrix, creo que eran 2 veces a la semana, unas reuniones grupales. En esas reuniones se nos explicaba de manera llana eh, eh, la enfermedad de la adicción, cómo funciona, cuáles son por ejemplo, los disparadores, cómo funciona la enfermedad en nosotros, cuál es ese ciclo de la enfermedad, cosas que no había escuchado y no tenía conocimiento. Eso a mí me mantenía muy, muy ingenuo ante la dificultad de que atravesaba, porque no entendía por qué no podía parar, por qué continuaba teniendo los comportamientos que tenía, haciendo las cosas que hacía, si sabía muy bien cuáles eran las consecuencias. En el programa Matrix nos enseñaron mucho por parte de o sea, de los profesionales del área, nos enseñaron bastante sobre la enfermedad y cosas básicas que fuimos haciendo en los primeros meses para mantenernos limpios.
Y para mí eso fue fundamental, crucial. Eh, Fue hasta liberador eh, poder reconocer mi condición, de saber que yo tenía esta condición, pero que podía ser tratada. Eh, E ir al mismo tiempo viendo la evolución eh, de forma particular con el terapeuta también. O sea, eso era una gran paz. Esto también acompañado de los grupos de autoayuda. En mi caso, yo pertenezco a la confraternidad de Narcóticos Anónimos y hay reuniones gracias a un poder superior todos los días, mañana y tarde. Incluso hay reuniones virtuales. Eh, Ese constante contacto con personas similares a mí, que tienen la misma condición que yo, al igual que profesionales que entienden la condición que llevo, fueron la base de lo que yo puedo decir que soy el día de hoy. ¿Cómo te funcionaron? Porque recuerdo, ¿cómo te funcionó eso de organizar tu día, de poner, recuerdo mucho como los detalles que tú estructuraste, ya que no estaba en un proceso interno? ¿Cómo tú estructuraste? Cuéntanos de esa experiencia. Sí, yo no me interné en ninguna, o sea, hice un proceso completamente ambulatorio, eh, consciente de la responsabilidad, porque en mi caso, si yo no lograba este proceso, yo sabía que ya iba a tener que eh, acudir a internarme en un centro. Entonces, al mismo tiempo tenía que si la universidad, que si el trabajo, que si eh, el negocio, muchísimas, muchísimos, muchas aristas, vamos a decir, aspectos de la vida que no estaba dispuesto a abandonar y que sabía que tenía que dar el 100% para poder llevar el proceso ambulatorio. Básicamente estar en contacto casi todo el tiempo con el programa, aplicando las herramientas mucho. eh, Básicamente utilizando muchísimas herramientas que nos enseñaron en el programa Matrix y también en las confraternidades hermanas. Sí, recuerdo muy bien cómo tú decías que te funcionaba ese programa, cómo antes no tenía una estructura y a partir de ahí hiciste un programa, una agenda, recuerdo, hermosa, Sí, sí, personalizada, sí, donde tú ponías incluso ahí las llamadas que iba a hacer a compañeros de recuperación, todo tu proceso de terapia como de trabajo. Tenía todo tu día estructurado y siempre le decimos poner los alimentos, la comida en una hora aproximada, fija. En los grupos de sí, autoayuda se habla de sus 3 comidas para sí, poder no poder confundir lo que es la ansiedad o con el hambre con el deseo de consumo. Entonces, todos esos elementos recuerdo cómo tú lo manejaste. ¿Ok? sí, fue básico el tema de la agenda diaria, de llevar un calendario de los días que teníamos limpio, sin consumo. Eso era bastante motivador. Eh, pero sí, Explícale un poquito más eso, el calendario de los días sin consumo, que también fue muy sí, significativo en tu caso. Ujú. en mi caso fue muy significativo porque era ver el progreso mío y detallado en un calendario mes por mes, día por día. Poder marcar, wow, tengo una semana sin este consumo, o sea, sin consumir. Tengo 2 semanas, 3 semanas, ver un mes fue bastante liberador, me di cuenta que realmente se podía. Y
Para mí fue fundamental desarrollar una estructura de vida del día a día. Eso me dio a mí bastante libertad, aunque suene un poco eh, a veces contradictorio de tener como esquematizado todo lo que se va a hacer durante todo el día. Eso le da a uno bastante paz mental al momento de enfrentarse con todas las situaciones que van a venir. Eh, y obviamente siempre mantenerse en contacto, pero Ujú. sí. Ok. Bueno, te va a tocar a ti continuar X1 porque las dos personas me están escribiendo, las otras dos personas, que Ok. se le ha dificultado por entrar, pero como son tus vivencias, tus historias, nos puedes seguir Ujú. comentando cómo tú identificaste esos disparadores, esas cosas que te llevaban al consumo y luego cómo pudiste trabajar con esos disparadores para evitarlo si era posible o para manejarlo si te encontraba con ellos que no podía evitarlo. Bien, en este caso, con el tema de los disparadores y de las cosas que me hacían volver, cuando ya los identificaba, muchas veces lo compartía, por ejemplo, en la terapia individual con Teresa y desarrollábamos algunas estrategias. Por ejemplo, muchas veces yo le comentaba, no, pero que a veces paso cerca de la casa, del punto, por ejemplo. Entonces ella me decía, pero ¿y no hay otra ruta, no hay otra forma que tú puedas, para llegar a tu casa, tú puedas ir por otro lado? Ah, sí, bueno, pues entonces como sea de noche, que tú estés llegando a tu casa, pues perfecto. Muchas veces la estrategia era no estar solo, prácticamente era estar siempre acompañado. Y si bien era un jueves, un miércoles, y eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo le pedía a un compañero, una persona de confianza, que me acompañara y nos quedábamos bebiendo café, hablando, esperando que pasara el tiempo. Y muchas veces eso era la clave del éxito, simple y llanamente no hacer nada. Eh, con respecto a los disparadores, eh, persona, lugar y circunstancias se dice en la confraternidad. Evita personas, lugares y circunstancias. Mi teléfono tuve que bloquear muchísimos números de teléfono, estar siempre alerta con cada persona que me hablaba por teléfono, desconfiar de todo el mundo, porque era algo sumamente delicado para mí. Para mí era cuestión de vida o muerte. Entonces era como una velita que yo tenía que hacer todo lo posible para que estuviera encendido. Y si eso que me estaban diciendo que hiciera, que fuera para tal sitio, que ponía en riesgo esa velita, yo no me importaba lo que la otra persona pensara, simplemente decía no. Y eso es lo que realmente para mí valió todo. Okay. Ujú. ¿Cuáles fueron esas estrategias que tú utilizaste para parar esos pensamientos? Primero para identificarlos, porque a veces no son conscientes de que están esos pensamientos de consumo. ¿Cuáles estrategias tú recuerdas que utilizaste para parar esos pensamientos? Que no te llevaran a un deseo intenso de Sí, consumo claro. y caer otra vez en lo mismo. Bueno, Ujú. en ese caso, de manera particular con la terapia individual, fue organizar y poner cada uno de esos pensamientos en papel y luego contrarrestarlos con la realidad, porque muchos de esos pensamientos eran fantasía, algo idealizado de otro planeta, y luego que uno lo plasma en papel, que uno lo lee y lo vuelve y lo lee, que uno se da cuenta de qué disparate es esto, cómo es posible que yo esté pensando de esta forma. Hacerle un ejercicio de contrarrestar esas ideas y esos pensamientos erróneos o de los pensamientos que me llevan al consumo, escribirle su pensamiento lógico, de cuáles son las cosas que realmente a mí como persona que está en recuperación me hace bien, cuáles son esas metas y logros que yo quiero alcanzar,
si están alineados con estos pensamientos. Para mí ese tipo de ejercicio fue sumamente esencial, o sea, fue aclarador y cada vez que yo tenía algún pensamiento de eso que venía, yo volvía a ese escrito, lo releía y veía dónde yo quiero estar y de dónde yo vengo, o sea, de dónde yo salí. Porque cuando uno está en consumo, o sea, literalmente no es uno, es la sustancia la que es en uno. Entonces, eh, sí, básicamente es empezar a ser uno mismo, o sea, en esencia, a través del trabajo de- del acompañamiento, de la terapia de Matrix, de las, también de las reuniones de los grupos de autoayuda. Y además, X1, además de las reuniones de autoayuda, donde tú trabajaste los pasos, Sí, también tenía tu padrino, que es parte sí, de los grupos de autoayuda, y además un un grupo grupo de particular de apoyo. apoyo. O sea, Sí, además del grupo grande, de los grupos de autoayuda, siempre hay un grupo pequeño de apoyo, donde, ¿qué tú hacías con esos grupos pequeños de apoyo? ¿Qué era, no, y de cuántas personas eran? ¿O es bueno, todavía? sí, es todavía. Es un grupo de apoyo que todavía al día de hoy seguimos reuniéndonos con mucha regularidad. Muchas veces nos reunimos justo después de las reuniones de los grupos de ayuda, nos reunimos y no siempre eh, tratamos, vamos a decir, los temas que nos preocupan. Simplemente estar rodeado de ese grupo de amigos, vamos a decirlo así, de hermanos del dolor, eso sana. Eso es algo mágico, eso no tiene nombre, mucha gente de afuera no, quizá no lo vaya a entender, pero el simple hecho de estar en contacto directo con una persona de tu grupo de apoyo, eso es sanador. Esto es como un manjar, esto es como un buffet. Aquí uno debe de servirse de todo lo que están en el buffet. La terapia individual, la terapia Matrix, el grupo de autoayuda, el padrino, los pasos, las reuniones, el grupo de apoyo, el compañero de confianza que tú puedes llamar a cualquier hora y tú le dices, mira, necesito que nos juntemos ahora y son las 2 de la mañana, un lunes, y tú sabes que esa persona te va a decir, ven para mi casa, que te estoy esperando. Ven que voy a hacer un café y nos vemos un café para hasta que se te pase. Eso para mí es lo que, o sea, es todo. Pero sí, los grupos de autoayuda, o sea, los grupos, el grupo de, eh, De apoyo. perdón, ahora se me fue, sí, el grupo de apoyo mío, eh, anoche estábamos juntos, pero obviamente son compañeros que tienen tiempo limpio, tienen tiempo, o sea, mis compañeros de grupo de apoyo tienen 19 años, 18 años limpios, 11 años limpios, 10 años, y las personas nuevas que quieren formar parte de ese grupo de apoyo, siempre son bienvenidos. O sea, sí, siempre brindamos acogida, porque así fue que nosotros llegamos aquí. eh, Como bien dicen, una mano adelante y una atrás, pero sí. Así es. Bueno, entonces, ahora cuéntanos cómo es tu vida, cuáles son los resultados de la recuperación, del tratamiento, de todo ese proceso. ¿Qué diferencia tú ves a cuando llegaste en el proceso de recuperación? Bueno, yo no hace mucho me, me hacía o sea, el análisis introspectivo de que por primera vez me sentía como un hombre, como que me estaba volviendo ya un hombre. Y es porque gracias a todos estos, a todo este programa
de autoayuda, o sea, los grupos de autoayuda, la terapia, el programa Matrix, fueron los que me dieron la oportunidad de, de ser yo de nuevo. Me dieron la oportunidad de tomar el control y seguir la voluntad de mi poder superior, en este caso, que quiere lo mejor para mí. Y lo mejor para mí, obviamente, siempre va a ser lo bueno. En mi caso, el, no es una promesa, no es algo que se nos promete cuando empezamos a estar limpios, pero aquí, gracias al programa, o sea, yo he podido alcanzar muchas metas, o sea, he logrado graduarme, por ejemplo, de la universidad, he podido tener mi propio negocio, he mantenido un negocio por más de 6 años, recientemente me casé, tengo un mes y casi 2 semanas felizmente casado, como quien dice. Me estoy mudando, es la primera vez que me voy a mudar en un apartamento eh, con mi esposa. O sea, estoy formando una familia y yo realmente como iba en la vida antes de llegar a conocer el programa Matrix y los grupos, no era esa la predicción. Entonces, muchas veces de forma jocosa, le comento a mi pareja y a veces a mi grupo de apoyo, eh, que la cosa que estoy logrando, la estoy logrando contra todo pronóstico, porque yo eh, jugué muchas veces con la vida mía, eh, y yo soy uno que me regalaron un perdón, un indulto, y eso tengo que aprovecharlo al máximo, o sea, porque muchas personas se les brinda esta oportunidad y no la aprovechan y terminan en la cárcel, el hospital o la muerte. Eh, y yo, con el tiempo que tengo aquí, lo he visto todo. O sea, he visto gente ir a la cárcel y he visto a gente ir a los hospitales y he visto muchas personas morir por culpa de la enfermedad de la adicción. Hoy en día yo puedo decir que yo puedo decir que yo soy un pilar en mi familia. O sea, el día de hoy mi familia me pide consejo en cuanto a la toma de decisiones. Mi familia hoy en día, cuando hay alguna situación, recurren a mí porque hoy en día soy yo el que puedo estar presente. Antes era a mí que iban a verme al hospital y ahora soy yo que voy a ver a mi abuelita, estoy ahí presente para mi abuela, cuando se necesita alguna medicina, alguna ayuda, estar ahí. Yo puedo el día de hoy levantar la mano y decir, cuenten conmigo. Eh, no le voy a decir que todo es perfecto. Eh, Tengo relaciones que estoy en el proceso de sanar, porque todo es a su debido tiempo, pero puedo decir que estoy poniendo de mi parte y, por ejemplo, las relaciones más difíciles las llevo con mis hermanos de sangre. Sin embargo, estoy en el proceso de, de sanar, de compartir poco a poco, de ir llevándonos, porque de eso se trata. O sea, no todo va a ser perfecto, pero siempre que estemos aquí, existe la esperanza de que podamos recuperar relaciones, recuperar amistades, recuperar nuestra vida, que básicamente estaba perdida. Sobre todo, que pase lo que pase, No porque consumir. exacto, porque claro, no es que es una maravilla y se lo decimos en el proceso, o sea, la vida sigue igual, es como yo la maneje, como yo enfrente las situaciones, lo que va a cambiar. Entonces, pero pase lo que pase, la situación difícil que sea, pues no consumir. Muchísimas gracias,
X1 te tocó a ti, bueno, como Sí, seguimos sí, grupo, tu poder superior quería que fuera tú, sí, al parecer sí. porque había otra persona muy interesada en poder compartir su testimonio, Claro, claro que sí. Pero pero yo fue imposible. Ujú. encantado siempre de poder decir lo que un poder superior y estos programas han hecho en mí. Y si lo ha hecho en mí, lo puede hacer en cualquiera. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora no te vaya todavía para que Claro que sí. las personas que están acá, si quieren hacer alguna pregunta, ¿Alguna pregunta? Sí. sí, cosas que no te quedaron claras, tanto a X1 como a mi persona, pueden hacer comentarios, pueden levantar la mano y entonces abrir sus micrófonos. Bueno, tenemos a Dafne. Pueden hacer sus comentarios y preguntas. Adelante, Dafne. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Quiero preguntarle a X1, que en base a su experiencia de todo el tratamiento, ¿cuál fue la parte más difícil para ti? Primera pregunta. Segunda pregunta. O sea, cuando digo la parte más difícil, cuando tú tenías que sacar de abajo. Segunda pregunta. Cuando tú tenías en un momento dado que te veía medio perdido, como que iba a tener una posible recaída, ¿qué era lo primero que te venía a tu mente para tú poder buscar esa ayuda? Porque me imagino que, dado todo lo que has explicado, buscaste ayuda a tal punto que te ha ayudado a estar donde estás. Y tercera pregunta, bueno, ya, te voy a dejar esas dos. Gracias. Bien. La primera pregunta. ¿Cuál fue el punto más bajo? Yo diría que el fondo más grande que yo viví fue estar a punto de perderlo todo. Así fue como yo lo viví. O sea, perdí, o básicamente yo puedo decir que lo perdí. Eh, Perdí una relación muy bonita que tenía, perdí a mi familia por completo, estaba perdiendo mi negocio, estaba perdiendo todas mis amistades. Eh, Ahí fue donde más oscuro creo que pude llegar. Pero, Eh, X, si en el proceso mismo de recuperación, ¿qué te costó más? ¿Qué me costó más? Ujú. Eh, Del proceso, porque el proceso no es así todo hermoso. eh, la recuperación pues requiere mucho esfuerzo, tener mucha valentía. ¿Qué fue lo que más te costó el proceso de recuperación? lo que más me costó de mi proceso. eh, Bueno, realmente era vivir o sea, vivir la insidia, diría yo. O sea, ¿cómo se llama esto? El craving. Ujú. O O deseo básicamente, fuerte. exacto, el deseo fuerte y también, que es muy desconcertante, es una idea de la que mencionaba, ¿verdad? De por qué otras personas sí pueden y yo no. ¿Por qué otros sí podían consumir o llevar ese estilo de vida y eran personas de éxito, entre comillas? ¿Y por qué a mí no me salía así? Porque yo, por qué a mí me había tocado llevar esta enfermedad, llevar esta condición? Entonces, eso era bastante, esa era una incertidumbre. Cuando eso se apoderaba de mi mente, era una depresión, como quien dice, crónica. Eh, no recuerdo la segunda pregunta. Ahora se me fue. Dafne, ¿cuál era la segunda pregunta? Bueno, cuando tuviste a punto de recaer o eso, ¿cómo Ah, eso es lo sí. que ya no decía? ¿No? Ujú. Bueno, yo realmente, yo
empecé a imaginarme la luz al final del camino. Aunque yo no la veía, yo me la imaginaba. Yo cerraba los ojos y empezaba a visualizar mi vida sin el consumo. Eh, Eso a mí me ayudó a empezar a orar. Yo oraba incluso consumiendo. O sea, cuando yo estaba, bueno, estoy hablando de que ya había recaído, por ejemplo, ya yo le pedía a Dios que me sacara del abismo donde estaba y que obviamente, o sea, mi poder superior eh, es o sea, tiene todo el poder y de sacar del lodo y de limpiarme, como lo hizo. Entonces, eh, ¿qué no me hizo, por ejemplo, a mí recaer después que ya estaba, eh, vamos a decir que tenía unos cuantos días limpios? Eh, la estructura de vida que estaba llevando eso me ayudó a no defraudarme a mí mismo y también el querer lograr los sueños. Eh, entonces, es algo que a mí me ha ayudado todavía el día de hoy. Por ejemplo, en cualquier manifestación de mi enfermedad, yo utilizo eso. Hoy en día, por ejemplo, tengo, vamos a decir, voy a cumplir 4 años sin fumar cigarrillos y yo era una persona que fumaba eh, 30 cigarros diarios. Ya yo utilicé las mismas herramientas y me sigo aplicando el mismo programa en cuanto al consumo del cigarro. Entonces, en mi caso, como yo quiero un estilo de vida saludable, quiero tener nieto un día, yo no quiero bregar con cáncer en un futuro, yo quiero ser una persona saludable, que se ejercita. Yo sé que el cigarrillo no va con ese estilo de vida que es lo que yo quiero. Entonces, es simple. 2 más 2 son 4. Y el cigarrillo no va dentro de un estilo de vida saludable. Entonces, obviamente, yo pedí ayuda, yo me asesoré también con muchas personas que ya habían pasado ese proceso y, y eso fue lo que me ayudó a dejarlo un día. Ya continuar eso, yo siempre le digo a un amigo que para uno graduarse de la universidad nada más tiene que inscribirse, porque es como una bola de nieve, o sea, después que uno empieza, eh, las cosas se van dando poco a poco. Pero uno tiene que poner de su parte, claro que sí. Así es, la buena voluntad. Si no hay Exacto. esa buena voluntad, no hay grupo de autoayuda, no hay terapeuta, por más experiencia, nada de eso. Es la voluntad de cada persona la que ayuda al proceso de recuperación. Sin eso no podemos hacer nada. Y las dos otras personas que también estaban previstas participar y que no entraron, es similar. Pusieron una buena voluntad de no faltar a sus sesiones, de dejarse llevar por el programa, de pedir sugerencias, porque un cerebro que está bajo la enfermedad de la adicción cree tomar las mejores decisiones, pero no es así, esas decisiones lo pueden llevar al consumo. Entonces, esa disposición, ese buscar ayuda, ese llamar a los compañeros, como bien tú decías, a cualquier hora cuando siento que estoy en peligro, buscar esa información es como hacerse como si no supiera nada de la vida para comenzar poco a poco entonces ya a vivir de una manera diferente, de una manera saludable. Recuerdo también que tu deporte lo había dejado y que luego de estar en proceso de recuperación pudiste otra vez entrar a hacer la paz en tu federación y volver y estar Sí, practicando sí. también tu Sí, deporte. realmente fue uno de los regalos de la recuperación. Así lo veo yo. Si yo hubiese continuado mi consumo, si yo hubiese continuado el estilo de vida que tenía, obviamente hoy no pudiera tener las oportunidades que tengo. Entonces, también hay que estar listos. Uno tiene que estar listo para cuando las oportunidades lleguen. Entonces, eh,
muchas veces queremos el trabajo nuevo, queremos la casa nueva, queremos esa cosa que tanto anhelamos. Sin embargo, cuando viene la oportunidad, no estamos preparados. O sea, eh, no, si yo estoy en el content consumiendo o estoy a las 3 de la mañana un jueves haciendo lo que no tengo que hacer, o sea, y el viernes al otro día tengo una entrevista de trabajo, no puedo quejarme luego de por qué no me dieron el trabajo. Eh, entonces, hay que ser coherente con, con la vida, o sea, con las cosas que uno quiere, con cómo uno se desarrolla en este mundo. Muchísimas gracias, X1. Experiencias como la tuya, como los que iban a participar, son los que nos motivan a permanecer en este acompañamiento a personas que están padeciendo de esta condición, que como tú decías, este dolor no es como muchas personas lo pueden percibir eventualmente por la discriminación, de que está Sí, disfrutando, cuando en realidad en la adicción todo lo que hay es dolor para la persona que lo padece y la persona que están a su alrededor, su familia. Entonces nos motivan ejemplos como el tuyo, testimonio, pues a seguir apostando a ese proceso de recuperación. Si hay otra persona que quiera hacer un comentario final. Bueno, preguntaban de las terapias, si son virtuales o son presenciales. Antes del COVID todo era presencial, tanto las terapias individuales como las terapias grupales. Después, en el proceso de la pandemia, hacíamos ambas cosas virtuales, las terapias individuales y también los grupos. Luego de la pandemia, las terapias individuales las hacemos de manera presencial, pero las grupales todavía seguimos por Zoom, virtuales, porque entonces son diversas personas con diversos compromisos que se le hace más fácil hacerlo desde el lugar donde estén. Y por eso las grupales continúan, pero las demás, las entrevistas motivacionales, las terapias individuales son presenciales en general en la institución Casa Abierta. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a X1 por este interesante testimonio. Y también tuvo dificultad la chica del aplauso. Me dijeron para entrar, no sé qué pasó técnicamente hoy con el Zoom. Así que entonces lo hago yo. Abren sus micrófonos y vamos a darle ese aplauso a X1 para que pueda seguir en proceso de recuperación. Y luego 3 por 8, que son 20. Ok. Bueno, al conteo 1, 2 y 3. Gracias. Gracias a ti, X1. Wow. Muy agradecido de tu testimonio. En forma de cruz, numerador por gracias a ustedes Y... por la invitación. De verdad, encantado. Ok, gracias por acompañarnos a todas las personas que están acá. Y ya el día 30 continuamos con otro tema también vinculado. Vamos a estar trabajando de adicciones, del uso problemático de drogas, de prevención, en lo que resta de este mes y en el mes de julio, que es el aniversario de Casa Abierta. Así que sigan conectándose todos los viernes a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.